Lo que estás a punto de escuchar puede que cambie todo lo que creías saber sobre la historia de la humanidad. Porque, ¿y si te dijera que existen teorías, hallazgos misteriosos y dibujos ancestrales que apuntan a algo imposible? Sí, a que los humanos pudieron convivir con los dinosaurios. ¿Te suena absurdo? Perfecto. Quédate, porque las pruebas son inquietantes. Prepárate para descubrir lo imposible, porque en Curionauta la curiosidad no tiene límites. A pesar de que la ciencia sitúa la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años y la aparición del ser humano moderno apenas hace 300.000, existe un conjunto de hallazgos que parecen desafiar por completo esa línea temporal. En cuevas remotas de América, Asia y Oceanía se han encontrado petroglifos que representan criaturas con placas dorsales, cuellos gigantes o siluetas que recuerdan demasiado a dinosaurios como el estegosaurio o el brontosaurio. Las polémicas piedras de Ica, por ejemplo, muestran seres humanos montando animales que no deberían haber existido en su época, mientras que ciertas esculturas precolombinas parecen retratar reptiles gigantes con formas anatómicas sorprendentemente precisas. Para los arqueólogos tradicionales, estas piezas no son más que falsificaciones, interpretaciones erróneas o simples coincidencias artísticas, pero, para otros investigadores, ignorarlas es un acto de negación voluntaria. Argumentan que son demasiado parecidas y demasiado repartidas por todo el mundo como para atribuirlas a fraude o casualidad. Esa tensión entre lo aceptado y lo inexplicable crea un vacío intrigante, un misterio que la ciencia aún no ha podido cerrar del todo. El caso de 1968 en el río Paluxy, Texas, se convirtió en uno de los episodios más polémicos de la arqueología moderna. En el lecho seco del río se encontraron huellas de dinosaurio perfectamente preservadas. Y justo al lado, un rastro que muchos aseguraban que pertenecía a un ser humano bípedo. La noticia se esparció como fuego antes de que existieran las redes sociales. Revistas, periódicos y programas de televisión mostraban las mismas imágenes que parecían desafiar miles de años de conocimiento científico. Para la comunidad académica tradicional, aquello era imposible, un malentendido, una erosión caprichosa o incluso un engaño. Pero los investigadores independientes no estaban satisfechos con esas explicaciones. Señalaban la forma anatómica del supuesto pie humano, la distancia entre las pisadas y la capa geológica en la que se encontraban, y exigían una respuesta más convincente. El debate se volvió tan intenso que algunos geólogos viajaron personalmente al lugar, defendiendo que las huellas humanas eran simplemente deformaciones naturales de otras huellas de dinosaurio, mientras otros observadores insistían en que la erosión jamás podría producir formas tan simétricas y tan similares a pasos humanos. Con cada análisis, surgían más preguntas que respuestas, y el caso quedó atrapado en un punto muerto que aún hoy genera discusiones. ¿Coincidencia geológica? ¿Erosión extraordinaria? ¿O algo que todavía no entendemos? Ese enigma sigue siendo una espina clavada en la historia de la paleontología. La llamada hipótesis prohibida sugiere que la historia humana podría ser mucho más larga y compleja de lo que aceptan los libros oficiales. Algunos teóricos plantean que, mucho antes de las civilizaciones conocidas como Sumeria, Egipto o el Valle del Indo, existieron culturas avanzadas que desarrollaron conocimientos, arte y tecnologías que luego se perdieron tras catástrofes naturales, cambios climáticos extremos o eventos globales que borraron casi todo rastro de ellas. Según esta visión, las pequeñas piezas que hoy encontramos, herramientas de datación ambigua, mapas imposibles, estructuras megalíticas cuya antigüedad genera debate, serían solo los fragmentos dispersos de un pasado olvidado. Y si estas culturas ancestrales existieron miles o incluso decenas de miles de años antes de lo que la arqueología convencional acepta, entonces se abre una posibilidad inquietante: que hayan coincidido con criaturas gigantes, reptiles prehistóricos o animales que hoy ya no existen,
y que sus encuentros hayan quedado registrados simbólicamente en mitos, esculturas o grabados. Para quienes defienden esta idea, no se trata de ciencia ficción, sino de interpretar un rompecabezas histórico que sigue incompleto. Sin embargo, lo más sorprendente y polémico es que cada nuevo hallazgo fuera de lugar parece darles un argumento más fuerte, alimentando el misterio y cuestionando lo que creemos saber sobre nuestros verdaderos orígenes. La idea de que ciertos dinosaurios no desaparecieron por completo tras el impacto del asteroide es una de las teorías más polémicas, pero también una de las más fascinantes. La ciencia moderna confirma que las aves que vemos hoy, desde un colibrí hasta un avestruz, son descendientes directos de los dinosaurios terópodos, lo que significa que, técnicamente, algún linaje sobrevivió al cataclismo que acabó con la mayoría de estas criaturas gigantes. Pero el verdadero enigma surge cuando empezamos a revisar textos antiguos de distintas culturas, relatos de dragones en China, serpientes aladas en Mesoamérica, bestias reptilianas gigantes en Europa medieval o criaturas colosales descritas por tribus de Oceanía. Muchos de estos seres mitológicos presentan rasgos que recuerdan sorprendentemente a dinosaurios que, según la ciencia, desaparecieron millones de años antes. ¿Cómo civilizaciones aisladas entre sí inventaron descripciones tan similares? ¿Fue simple imaginación colectiva, coincidencia cultural, o recuerdos distorsionados transmitidos oralmente durante generaciones sobre encuentros con animales que, quizá, sobrevivieron en zonas remotas por más tiempo del que creemos? Aunque la ciencia descarta esa posibilidad, la recurrencia de estas criaturas en mitologías de todo el mundo sigue alimentando la duda. Tal vez los mitos no sean solo fantasía, tal vez sean una memoria antigua, exagerada y transformada con el paso del tiempo. Y es justamente esa pequeña posibilidad la que mantiene viva la pregunta: ¿mitos o ecos de un pasado más real de lo que queremos aceptar? En distintos rincones del mundo, separados por miles de kilómetros y miles de años, existen dibujos, tallados y esculturas que parecen desafiar por completo la lógica histórica. En el templo de Ta Prohm, en Camboya, uno de los relieves más famosos muestra claramente la silueta de lo que parece un estegosaurio, con sus placas dorsales perfectamente delineadas. En Australia, las pinturas rupestres de los pueblos aborígenes representan criaturas aladas gigantes, muy similares a pterosaurios, con alas de membrana y cuellos largos. En América, algunas culturas precolombinas dejaron figuras que recuerdan a reptiles gigantes, con crestas y formas anatómicas que se asemejan a dinosaurios catalogados por la ciencia moderna. Y en Asia, han aparecido vasijas, sellos y grabados que muestran seres que, curiosamente, coinciden con especies que se creían desconocidas para cualquier humano. Los arqueólogos más tradicionales aseguran que se trata de coincidencias, interpretaciones artísticas o simples animales estilizados. Otros investigadores, sin embargo, argumentan que es demasiada precisión anatómica para ser casualidad y que estos símbolos pueden representar un conocimiento ancestral del que ya no tenemos registro. Y luego están aquellos que prefieren evitar el tema por completo, como si hablar de ello pusiera en riesgo la versión oficial de la historia. Pero más allá del debate académico, la pregunta que surge es inevitable: ¿cómo es posible que culturas sin contacto entre sí representaran criaturas que, según la ciencia, ningún ser humano ha visto jamás? Esa es la duda que sigue encendiendo la imaginación de millones. La razón por la que la teoría de que los humanos convivieron con dinosaurios sigue viva no se debe únicamente a las huellas polémicas, a los petroglifos inexplicables o a los objetos fuera de lugar que aparecen ocasionalmente en excavaciones. Su fuerza real proviene de algo mucho más profundo en la naturaleza humana, nuestra fascinación ancestral por los gigantes. Desde los dragones europeos hasta los nagas en la India, los quetzalcóatls en Mesoamérica y los leviatanes en Oriente Medio, prácticamente todas las culturas antiguas describen criaturas enormes,
reptilianas, aladas o monstruosas, que coinciden sorprendentemente en su forma y comportamiento. No es casualidad que estas historias se repitan una y otra vez a lo largo de miles de años. Tal vez estas civilizaciones no estaban inventando monstruos para entretenerse. Tal vez estaban reinterpretando, con el lenguaje simbólico de su época, los recuerdos de encuentros con animales gigantes que sobrevivieron más tiempo del que hoy creemos posible. La teoría persiste porque toca una fibra muy humana, la idea de que los mitos no son simples fantasías, sino ecos distorsionados de un pasado real, transmitidos de generación en generación hasta convertirse en leyendas. Y esa posibilidad, la de que la humanidad recuerde fragmentos de un mundo perdido, es lo que mantiene viva esta pregunta, desafiando lo que creemos saber sobre nuestra propia historia. Aunque la ciencia moderna es clara y contundente al afirmar que humanos y dinosaurios jamás coexistieron, y que la distancia temporal entre ambos es tan grande que no deja espacio para dudas, la persistencia de esta teoría no nace por ignorancia, sino por los vacíos que el propio pasado nos deja. Existen hallazgos arqueológicos que parecen desafiar cualquier explicación convencional. Piezas de arte antiguo que muestran criaturas imposibles y relatos mitológicos que coinciden entre culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. Estos elementos no prueban que la convivencia haya ocurrido, pero sí alimentan la percepción de que todavía hay capítulos enteros de nuestra historia que permanecen sin escribir. En el fondo, esta teoría sobrevive porque toca algo profundamente humano: la necesidad de creer que vivimos en un mundo que alguna vez fue más épico, más salvaje y más extraordinario de lo que los libros de texto nos cuentan. Nos atraen los misterios, los vacíos, lo que no encaja, porque nos recuerdan que aún queda mucho por descubrir. Y al final, aunque nunca sepamos toda la verdad, sí sabemos una cosa: bajo nuestros pies, enterrado en el tiempo, todavía quedan secretos esperando a ser encontrados. Secretos que podrían cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestro origen. Y ahí es donde comienza la verdadera aventura.